Anteriormente, chicos, mencionábamos que este periodo pregentilicio, pues, primero, pues, que aquí se dan las primeras tomas de decisiones, se dan aquellas primeras órdenes que establecen esas formas embrionarias de las relaciones sociales o de las relaciones de producción, ¿verdad? Punto número 2, dentro de este periodo pregentilicio, pues, se da el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo, que esto es clave para nuestro modo de producción o el modo de producción en el cual la sociedad se ha estado desarrollando. Si ustedes recordarán, cuando establecimos el organizador gráfico del modo de producción, yo les dije que iba a iniciar de derecha a izquierda, que iba a iniciar a explicarlo como quien dice al revés, y precisamente iniciaba explicando los instrumentos de trabajo, que son aquellas herramientas, utensilios de labranza, ¿sí?, que voy a utilizar para la producción. Entonces, por eso, uno de los puntos más importantes dentro del periodo pregentilicio en el régimen de la comunidad primitiva, pues fue precisamente el perfeccionamiento de todas estas herramientas, de todos estos utensilios. Por eso mismo vemos, por ejemplo, ahí algunas lanzas, algunas flechas, ¿sí?, algunas hachas o algunos instrumentos con los cuales pudieran cortar, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante. Muy bien, posterior a esto, pues el incremento de la producción produjo la colectividad de producciones estables. De alguna manera, aquí se empezó a dar ese incremento en la producción, ¿sí? Como un primer efecto de la asociación o como un primer efecto de vivir en sociedad, pues los hombres primitivos o los individuos de esta comunidad, pues empezaron a notar un aumento en lo que es la producción, ¿verdad? Ya producían más estando juntos o en sociedad que estando solos o en un trabajo individual, ¿verdad? Esto con respecto al periodo pregentilicio. Si gusta, vamos a seguir avanzando. Si alguien necesita un poquito más de tiempo, pues entonces me avisa y con mucho gusto, pues nos detenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer mención ya de lo último de esta comunidad primitiva, ¿sí? Y como parte final, pues vamos a mencionar el periodo gentilicio, ¿sí?, de esta comunidad. Entonces aquí tenemos el periodo gentilicio, ¿sí? Muy bien. Este periodo gentilicio, en él se generan elementos propios del origen del Estado. Ojo, punto importante, porque también a nosotros nos va a interesar el origen del Estado, ¿sí? Cómo es que este concepto pues ya surge a través de la evolución del hombre. Entonces se generan elementos propios. Cuando hablamos de elementos propios, pues aquí pudiéramos hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Que es algo que quizá no lo hemos visto o lo vamos a ver a detalle en este curso, pero que en cursos desde primaria, en estudios sociales, desde básico, pues hemos venido mencionando con los maestros, con los compañeros maestros, sobre los elementos del Estado. A ver, alguien que me mencione o tenga una idea de cuáles serían los elementos del Estado. ¿Cuáles podrían ser estos elementos del Estado? A ver, ¿alguno? ¿No? ¿No recuerda ahí a su maestro de sociales? Profe, si no me equivoco, son los estados judiciales, todos esos. Muy bien, por ahí vamos, ¿sí? Noemí también tiene la misma idea que usted, nos menciona judicial, ¿sí? ¿Alguien más, chicos, con los elementos del Estado? A ver si tienen alguna idea. Judicial, ejecutivo y legislativo. Muy bien, por ahí nos mencionan también otros dos, judicial, ejecutivo y legislativo, ¿sí? Anthony nos manda a decir es la autoridad. Muy bien, va. Hay ya dos corrientes o dos ideas acá. Vamos a tratar de esclarecer, ¿sí? Los chicos que mencionaron judicial están en lo correcto si hablamos de organismos del Estado o poderes del Estado, ¿sí? Ahí sí, cuando hablamos de poderes o de organismos, hablamos del poder ejecutivo, que es el presidente y del gabinete de ministros. Hablamos del legislativo, que es el Congreso, y hablamos del judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?
Entonces, pues, esos serían organismos o poderes del Estado. Sin embargo, cuando hablamos de elementos del Estado, pues entonces aquí ya nos referimos a 3 elementos también, pero que serían los siguientes. Ya Anthony también ya menciona algunos, dice autoridad y la población. Exacto, ¿sí? Por ahí van más enfocados los elementos. Los elementos del Estado, chicos, serían precisamente la población, ¿sí? El territorio y el poder, ¿sí? En una primera instancia serían esos 3 elementos. Sin embargo, en el estudio del Estado, hoy por hoy se considera un cuarto elemento. Entonces, veamos los elementos. Yo se los mando en chat aquí para que ya tengamos una idea de esto. Sí, yo sé que ya tal vez ahorita que yo mencioné dijeron, sí es cierto, o ya lo recordé, ¿verdad? Entonces, yo solamente con su conocimiento previo lo que voy a hacer es retomar y tratar de reafirmarlo, ¿verdad? Entonces, el primer elemento es el elemento humano, ¿sí? O la población, ¿sí? Población. Número 2 sería el territorio. Número 3 sería el poder. Y número 4, que hoy por hoy ya se establece un cuarto elemento del Estado, que es el ordenamiento jurídico, ¿sí? O sea que ese es nuevo, hasta ahorita apareció. No, ese siempre ha estado. Lo que pasa es que ya es recomendable ya por el grado de estudio que vamos a realizar sobre el Estado, ya en diversificado, ya es importante considerarlo como un elemento del Estado, un cuarto elemento, ¿verdad? Entonces, los 3 elementos, población, territorio y poder, y ahora el ordenamiento jurídico, que es para nuestro objeto de estudio. Entonces, chicos, cuando hablamos de periodo pregentilicio, aquí se generan los elementos propios del origen del Estado, ¿sí? O sea, aquí empiezan a determinarse. No es que no existieran, sino que aquí se empieza a determinar esos elementos de población, se empieza a determinar, bueno, el territorio de esta sociedad y quién es el poder o cómo emana el poder dentro de esta comunidad, ¿verdad? Determinando el surgimiento de la propiedad privada. Vean esto, punto muy importante también y que yo sé que ustedes ya terminaron de anotar, soy yo el que va atrasadito acá, pero voy a estar subrayando con ustedes palabritas claves aún, ¿verdad? Aquí se determina el surgimiento de la propiedad privada, ¿sí? Con respecto a la propiedad privada, hacemos referencia a esa propiedad que no le pertenece al Estado, ¿sí? A esa propiedad que le pertenece a un individuo en particular, ¿sí? Entonces, de alguna manera, aquí en este periodo pregentilicio, una vez que ya estaban establecidas las relaciones de producción, que ya los instrumentos de labranza o los instrumentos de trabajo estaban perfeccionados y que empieza a determinarse la población, el territorio y el poder, entonces ya los individuos o las personas, el hombre primitivo, empieza a apropiarse de ciertos bienes. En otras palabras, el hombre primitivo empieza a decir, bueno, de esta piedra es mi casa o es mi territorio. Ahí está el inicio, el surgimiento de la propiedad privada, ¿sí? Y ojo que son técnicas que hasta la fecha, para quienes quizá tengan algún terreno campestre o rústico o bien urbano, no me dejará mentir que existen los benditos monjones, ¿sí? Que son las limitantes entre un terreno y otro, ¿verdad? Entonces, precisamente así se empezó a dar en la comunidad primitiva y se dijo, algunos monjones están con piedras incluso, y se dice, bueno, de este monjón o de esta piedra es mi terreno, ¿verdad? Entonces, ahí se empezó a dar el inicio de la propiedad privada. La consolidad, que consolida, perdón, una nueva sociedad denominada la sociedad esclavista. Entonces, esto sería la parte importante dentro de la determinación o el surgimiento de la propiedad privada, ¿sí? El surgimiento o la consolidación de la propiedad privada. ¿Estamos? Entonces, anotamos, voy a subrayar esto también, ¿sí? Consolidación de la sociedad esclavista, ¿sí? Muy bien, y aquí ya pasamos a otro punto, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá, chicos, algún comentario que hacer referente a esto, y si no, pues voy a seguir avanzando, ¿sí? Ya aquí con estos 2 periodos, pues entonces ya podemos entrar en materia de la siguiente sociedad,
La primera pues fue la comunidad primitiva o la sociedad primitiva. Entrémosle de lleno, por favor, a lo que sería la sociedad esclavista, ¿sí? Coloquemos como título, por favor, sociedad esclavista. Y aquí vamos a referirnos a lo siguiente. La sociedad esclavista se originó a través de la aparición de la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, aquí sí ya, de alguna manera, la propiedad privada es lo que le da el inicio, la pauta, la entrada, si lo quieren ver así, a la sociedad esclavista, ¿verdad? Ojo, la propiedad privada, ya mencionábamos hace un momento que era aquella apropiación que se daba sobre algunos bienes. Yo les colocaba los bienes inmuebles, por ejemplo, en donde el hombre primitivo dijo por primera vez, bueno, de esta piedra esta es mi territorio o es mi terreno, ¿sí? O es mi propiedad. Pero además de, no solamente la propiedad se dio en esos bienes inmuebles, sino que se dio más en lo que era la propiedad sobre los instrumentos y medios de producción, ¿sí? Si ustedes se recordarán, los medios de producción o los medios de trabajo, pues son precisamente esos instrumentos de trabajo, esas herramientas y utensilios. Entonces, la propiedad se dio en una primera instancia sobre eso. O sea, ya el hombre primitivo dijo, bueno, esta no es la lanza de la comunidad o no es la lanza de la sociedad o no es la lanza del grupo. Esta es mi lanza. Este es mi arco, esta es mi hacha, y así empezó a apropiarse de algunos instrumentos de trabajo, ¿verdad? Entonces se dio la división de la sociedad en clases antagónicas, y es que aquí surge ya uno de los pequeños problemas. En la sociedad primitiva no se tenía como tal clases antagónicas. ¿A qué nos referimos con clases antagónicas, jóvenes? Hacemos referencia a esos grupos de la sociedad, ¿sí? Que están en constante contienda o están en constante lucha por el dominio de una clase sobre otra. En la comunidad primitiva no existían clases sociales, todos eran iguales o todos pertenecían a la misma clase social, todos eran parte de la comunidad primitiva. Sin embargo, acá en esta sociedad esclavista, en donde se le da inicio con el surgimiento de la propiedad privada, pues aquí sí ya empezó a existir una clase social, un grupo de personas que eran los dueños de los medios de producción, o sea, de los dueños de los instrumentos, y la otra clase que era simplemente la trabajadora. Sin embargo, aquí en esta sociedad esclavista hay una característica principal con las clases antagónicas, y fueron las guerras. Las guerras o los conflictos que existieron entre las distintas sociedades o comunidades, pues fue lo que originó en una primera instancia a los prisioneros de guerra, ¿sí? De alguna manera, al haber un enfrentamiento o una batalla entre las sociedades o entre las comunidades, pues había una que vencía y había otra que pues se quedaba pues como esclavos o se quedaban como prisioneros de guerra, ¿sí? Ahí entonces fue donde surgió la sociedad, ¿sí? Muy bien, gracias, Noemí, muy amable, ¿sí? Bueno, voy con lo último, chicos, ¿sí? Vamos a copiar esto último de nuestra clase y vamos aquí con esto. Sociedad esclavista y vamos a colocar las dos etapas, ¿sí? Si gustan, vamos a dejar esto para la próxima clase por cuestiones de tiempo. Yo creo que ya llegamos al tiempo necesario de nuestro periodo de clases. Voy a detener la grabación, nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Donde están las dos etapas del origen de la sociedad esclavista, ¿sí? Y pues voy a detener la grabación para platicar con ustedes un aspecto muy importante.